Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Los vicepresidentes parecen tener un rol secundario, apartado del público, casi decorativo. Su función, a lo largo del tiempo, parece haberse limitado a la de esperar un recambio impuesto por la naturaleza y no estorbar al presidente. Sin embargo, ya desde la primer presidencia del territorio nacional unificado, esta idea es desafiada cuando el presidente parte al frente de batalla y es su vice el que toma las riendas de una organización nacional que recién comenzaba a andar. La experiencia y los años de formación del Estado Nacional supondrán para los vices el rol de ficha de cambio o equilibrio en una puja entre Buenos Aires y el interior, incluso si este era factible de ser elegido por separado. Pero, ya sea por renuncias o muertes, el camino hasta 1916 demostrará que la importancia de un ladero de peso sentado en el sillón que preside el Senado puede ser algo determinante. Durante las presidencias radicales, el equilibrio Buenos Aires interior se mantuvo, sumando un par de ojos muy leales para que vean bien de cerca qué hacía Marcelo, y así un equilibrio no solo geográfico, sino partidario. La ficha de cambio evolucionó y con la concordancia se sumó al equilibrio partidario el equilibrio coalicional. Esto se volverá a ver en el peronismo, con renunciamiento incluido. La vuelta al radicalismo al poder traerá fórmulas interiores y renuncias, y con la primavera de los 70 llegarán conservadores populares y un recordatorio determinante de la importancia de elegir una fórmula más allá de la rima. Con el retorno de la democracia, la figura de los vice evolucionará una vez más y no solo cumple requisitos geográficos o de equilibrio de poder, sino que se convierte también en un camino a gobernar la provincia de Buenos Aires. En la primera década de los 2000 se da un camino inverso, con fórmulas puras, rioplatenses e incluso, y para finalizar, la posición evoluciona nuevamente a un lugar a donde bajarse para salir del centro de la escena sin dejar de acompañar. En este episodio nos encontramos con quien sin llevar banda tiene que estar siempre a tiro de ejercer el Ejecutivo, pero mientras tanto aprender muy bien a conducir eventos de los que, salvo excepciones, no participa. En la Banda Presidencial es tiempo de vicepresidentes. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la Banda Presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Vengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bienvenidos al episodio 23, el bonus track de la Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre presidentes argentinos. Pero hoy no vamos a hablar de presidentes, aunque muchos eventualmente lo serán. Vamos a hablar de los copilotos, los segundos al mando. Bueno, justamente de eso vamos a hablar, de cuán copilotos son, cuán segundos al mando son, o si son simples tocadores de la campana del Senado, como se suele decir despectivamente para referirse a ellos. Hoy vamos a mirar algunos vicepresidentes que tuvo la historia argentina entre 1853 y la actualidad. Larguísimo. Y empezamos en 1853, porque Rivadavia no tuvo vicepresidente. Vamos a ver cuáles se destacaron, cuáles fueron más activos y cuáles pasaban a primera plana porque lograron suceder al presidente. Algunos van a tener más tiempos que otros, y en una selección algo caprichosa, el protagonismo que le vamos a ir dando. Son 3 docenas de vices. Mándame 3 docenas de factura, mándame 3 docenas de vices. Varios. Como vamos a ir viendo, los vicepresidentes, salvo que salgan de ese casillero, quedan con el correr del tiempo en un segundo plano, más profundo del que en un principio ser electo por la presidencia supondría tener. Lo primero que hay que decir es que ser vicepresidente es un poco un bajón. ¿Un poco? John Adams, el primer vicepresidente de Estados Unidos, decía que se había previsto para él el cargo más insignificante que jamás haya inventado el hombre o la imaginación. Bueno, pero Adams mucha onda no le ponía, pero el padre fundador eventualmente llegó a la presidencia. Igual, como primer ocupante del puesto, dejó mucho que decir al respecto. Con Adams, no, Santiago. La figura del vicepresidente se inventó en la Constitución de Filadelfia, junto con la del presidente.
pero esta figura se estableció un poco a las apuradas en los últimos días del Congreso, antes de que se sancionara la Constitución. Y tan a las apuradas que primero el que salía segundo era electo vice, hasta que se dieron cuenta, después de las elecciones del 1796 y 1800, que en ese orden las cosas podían ponerse ásperas. Volviendo para estas latitudes, volviendo a Argentina, en la Constitución argentina el vicepresidente tiene dos funciones: ser el presidente del Senado y reemplazar al primer mandatario en caso de enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o destitución. ¿Y nada más? Nada más, y eso que estuvimos revisando. Igual, al menos para entonces, tener un reemplazo inmediato y claro era un tema súper importante, porque había que decidir qué hacer con la sucesión en caso de que la presidencia quedara vacante. Para las monarquías eso era fácil, se moría el rey, asumía su sucesor. Pero en las repúblicas que nacían se necesitaba resolver el problema de otra manera. Si bien quedaba claro que no tenía un poder institucional importante mientras el presidente estuviera vivo, sí se le dejó al menos la capacidad de desempatar las votaciones en el Senado, al menos algo. Ahora bien, a pesar de que se haya destacado su insignificancia, la función principal de la vicepresidencia es la de actuar en épocas de crisis. Es una figura que se activa en momentos de inestabilidad, o como decía mi ídolo John Adams, es lo que se llama un hombre en potencia. No era nada, pero podía significarlo todo. ¿Cómo te gusta Adams, eh? Sí, me encanta y aprovecho para recomendar la que creo que es la mejor miniserie histórica del planeta, que es John Adams, por HBO la pueden ver. Realmente es muy buena. Sí, seguimos. Sigamos, bueno. Vamos a otro. Simón Bolívar también tuvo que decir respecto a este hombre de Schrödinger. Creía que un vicepresidente no tenía ningún rol importante, ya que decía que el vicepresidente es el magistrado más encadenado que ha servido el mando. Obedece juntamente al legislativo y al ejecutivo de un gobierno republicano. Del primero recibe las leyes, del segundo las órdenes, y entre estas dos barreras ha de maniobrar por un camino angustiado y flanqueado de precipicios. Me encanta esa idea de el hombre encadenado, ¿no? Esto hace que la figura del vicepresidente sea un poco híbrida, que esté a caballo entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y según la relación que tenga con el presidente o según el tipo de liderazgo del presidente, la figura está más adentro o más afuera del ejecutivo. Y como decía el filósofo platense Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Ni de allá. Claro, algo que queremos ver en este episodio es cuán adentro o cuán afuera del Ejecutivo estuvieron algunos vicepresidentes. ¿Cuál fue su rol en cada periodo? ¿Cuán próximo o cuán distante fue la relación entre los presidentes y los vices? ¿O cuán cooperativa y conflictiva fue? Sobre esa relación le preguntamos a Natalio Botana, historiador e investigador, profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella y miembro de la Academia Nacional de la Historia. Es una figura interesante que puede tener momentos muy opacos y momentos realmente decisivos, ¿no? Y eso se ve en la historia argentina con mucha claridad, ¿no? Si arrancamos a partir de 1853, vamos a ver que las presidencias fuertes, como las llamo yo, tuvieron vicepresidentes débiles, mientras que las presidencias débiles tuvieron vicepresidentes muy fuertes. Tal como señaló Mario Serrafero, un politólogo especialista en vicepresidentes, la relación entre el presidente y el vice puede ser de diferentes tipos: lealtad o deslealtad, confianza o desconfianza, identificación o no identificación. Es entre estos polos que se van a ir moviendo algunos de los presidentes y los vices de la historia argentina que vamos a ir viendo. Pero también juega un rol importante otro tema, y es el balance territorial. Sobre eso nos contó algo Facundo Cruz, politólogo y docente de la UADE. Es interesante ver en Argentina cómo se conforman las fórmulas presidenciales, porque no solo hay criterios de selección para los y las vicepresidentes en lo que tiene que ver al aporte que hacen a la campaña, a la imagen, a la carrera política, a cierto balance o equilibrio o cercanía ideológica, sino creo que también hay una clave muy interesante para estudiar, que es la clave territorial en términos de nuestro federalismo. Esto es, qué provincias son las que representan, o las provincias donde tienen la base política, los que son candidatos a presidente y candidatos a vice, ¿no? en una fórmula. Se suele clasificar en la disciplina a las fórmulas presidenciales como balanceadas cuando son de distintas provincias o distintas regiones, o también se utiliza el concepto de equilibradas, o como desbalanceadas o desequilibradas, esto es cuando son de la misma provincia, del mismo distrito, de la misma región. Pero empecemos por el principio. Fue en la Constitución de 1853 en donde por primera vez se creó la figura del presidente por estas latitudes. Recordemos que esta Constitución se hizo en base al modelo de la mencionada
Constitución de Filadelfia. Las asambleas constituyentes anteriores no crearon la figura del vicepresidente. Ni la Constitución del 19 ni la del 26 tenían vices. Por eso, Bernie Rivadavia, si se acuerdan del episodio, nuestro primer presidente, no tuvo copiloto o compañero de fórmula. El primer vicepresidente entonces fue el vicepresidente de Urquiza, Salvador María del Carril. Salvador nació en San Juan el 5 de agosto de 1798. Para un poquito, porque si vamos a hacer la ficha técnica de todos los presidentes, vamos a terminar este episodio en 5 horas. Así que vamos a ser buenos con nuestros oyentes y no vamos a dar las fichas técnicas. Volvemos. Bueno, Del Carril era unitario. Había sido gobernador de San Juan y convencional de la Constitución de 1853. Ahí va. Perfecto, resumen. Urquiza entonces se buscó que hubiera un balance entre presidente y vicepresidente en el cual se reflejaran las principales tendencias políticas de la época. Esto se repetiría en la dupla que lo sucedería, con un Derqui federal presidente y un Pedernera unitario vice. Yin-yang, el alfa y el omega. En realidad más o menos todo esto. Recordemos que mientras todo esto pasaba, el Estado de Buenos Aires y la aduana estaban fuera de la Confederación. Urquiza, sancionada la Constitución, a partir de 1854 piensa en la fusión de los partidos, ¿no? El ideal de Urquiza era fusionar el Partido Federal o la facción federal con la facción unitaria, y el vicepresidente de Urquiza fue un unitario muy, muy destacado que tuvo un papel bastante importante en el fusilamiento de Dorrego, ¿no? Que fue Del Carril, ¿no? Durante esa presidencia, el rol de Del Carril es un rol, yo diría, más bien opaco. La figura dominante, sin lugar a dudas, es Urquiza en conflicto con lo que Alberdi llamaba el poder de Buenos Aires, ¿no? Curiosamente, después, el sucesor de Urquiza, Derqui, es un presidente muy débil y cae, ¿no? Con motivo de la batalla de Pavón. Y ahí el hilo de la legalidad, un hilo de seda muy, muy tenue, lo mantiene el vicepresidente de Derqui, que es Pedernera, ¿no? Que arregla con Mitre una transmisión del mando, pero es una transmisión del mando totalmente no constitucional, porque Mitre se queda absolutamente con todo el poder y hay una nueva reasignación de poderes, y ahí sí comienza la gran aventura argentina de la estabilidad constitucional que dura milagrosamente hasta 1930, ¿no? Tras Pavón y Cañada de Gómez, y ya con Mitre en el poder, pero sin ser presidente, aparece un aliado muy importante en su campaña de pacificación, que es Marcos Paz, a quien a partir de 1862 lo vamos a tener como vicepresidente de Bartolomé. Marcos Paz, cordobés él, había sido gobernador de Tucumán entre 1858 y 1860, en marzo renunció y participó de la convención reformadora de la Constitución negociando con Buenos Aires. Fue ahí que se hizo amigote de Mitre. En el contexto de las disputas entre federales y liberales tras la cesión de Pedernera, Mitre envió a Paz a una campaña al interior del país. Cuando llegó a Córdoba, la gobernación estaba acéfala. En ese contexto, la legislatura de Córdoba eligió como gobernador a Marcos Paz. En octubre del 62 asumió como vicepresidente y durante la primera parte de su gestión se dedicó a realizar actividades en el Congreso y a nombrar a los miembros de la primera Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta ahí todo bien, bastante estándar, pero pronto se va a convertir en un vicepresidente que va a ser muy importante. Cuando Mitre se fue a dirigir a los ejércitos de la Triple Alianza en 1865, Paz quedó a cargo de la presidencia. A su cargo estuvo proveer al ejército para la guerra y contener el inicio de los levantamientos federales en el interior. Por cierto, el vicepresidente en la presidencia de Mitre tiene un rol importante debido a la guerra del Paraguay, ¿verdad? Debido a la guerra del Paraguay, y ahí es de donde surge la primera ley de sucesión, ¿verdad? Claro, porque no se sabía qué podía pasar en el caso de que quedaran acéfalos los dos poderes. Y entonces ahí surge la primera ley. Y bien que se avisparon del tema de la sucesión, porque tras estar a cargo de la presidencia unos 2 años y medio, Paz fallece el 2 de enero de 1868 a causa de la epidemia de cólera que estaba en Buenos Aires en ese momento. Y así llegamos a la elección de 1868, elección clave, más allá de la llegada de Sarmiento a la presidencia, sino justamente de cómo llega Sarmiento a ella. Y no solo Sarmiento, sino que también Adolfo Ancina, el líder autonomista porteño que se bajó a la vicepresidencia. De esto hablamos con Paula Alonso, historiadora e investigadora de la George Washington University. Ahí lo interesante para rescatar es que es un presidente que no es elegido por el presidente anterior. Entonces, lo que empieza a pasar a partir de ese momento es que empieza a hacerse un juego, un engranaje de cómo jugar a la elección presidencial, que antes, obviamente como la República era tan joven, no se había posibilitado pensar en ese juego.
Y la forma en que se va a empezar a jugar es, por un lado, pensar que no hay partidos políticos de la forma en que los entendemos hoy. Lo que hay es una serie de personajes, generalmente presidentes, algunos ministros con peso, pero por lo general los gobernadores de provincia, que son, dado el sistema institucional que tenemos, son los que juegan el juego de quién va a ser elegido presidente. Y entonces lo que se aprende en esa elección de Sarmiento, que es competitiva, es que, bueno, hay que mejorar el engranaje si uno quiere imponer un sucesor o elegir al personaje que tienen en mente. Y entonces el engranaje que se empieza a poner en juego es uno en el cual empieza a haber como coaliciones a nivel nacional, es decir, entre los gobernadores de provincia, como decía el presidente saliente, algún ministro que tenga un peso o quiera tenerlo dentro de este juego. Entonces no son partidos políticos, como los vamos a ver más adelante en el siglo XX, sino que son este juego de coaliciones. Entonces, cuando llegamos a la elección de Avellaneda, ahí ya el arreglo está más engranado. Vos apoyame Avellaneda y Alsina, vos apoyame para presidente ahora y quedarte con el Ministerio de Guerra, que era obviamente mucho más importante. Y en la elección siguiente, sí, vos sos presidente y nos debemos el favor. Entonces se ponía como un engranaje donde fuerzas del interior o de las provincias del interior se unían con una de las dos facciones importantes de Buenos Aires, y allí vinieron a empezar a manejar, digamos, la elección presidencial. Ese acuerdo engranado iba eventualmente a ser el PAN. Adolfo Alsina, de esta forma, opaca al vicepresidente de Avellaneda, Mariano Acosta. Sin embargo, Alsina y Acosta eran políticos cercanos en ese plan de llevar a Alsina a la presidencia. Ambos habían sido gobernadores de Buenos Aires y eran de la facción porteña enfrentada a Mitre. Y además, Alsina pensaba contar con un as bajo la manga tras el censo de 1869. Pero claro, ahí lo que le pasaba a Alsina, que esto va a cambiar después, es que, bueno, cambia el número de electores de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando Alsina es vicepresidente y después ministro, él cuenta con un caudal potencial de electores mucho más fuerte. Y hablando de electores, mientras Buenos Aires en 1868 tuvo 28 electores, en 1874 estos ya eran 53. Igual, en esas elecciones Mitre metió la cuchara para intentar volver a la presidencia y se los quedó a todos los electores porteños, aunque no mucho más. Pese a ser derrotado, como vimos en el episodio 3, Mitre se alzó contra Avellaneda sin éxito. Ok, pero ¿qué fue de estos vices? Vamos a volver a los vices. Acosta tuvo un rol importante en coordinar parte de la política de educación de Avellaneda. Al final del mandato se retiró de la vida pública. Alsina, que había sido opacado por Sarmiento y su reconstrucción de la figura presidencial, que había reacomodado fichas para llegar a la presidencia ahora desde el Ministerio de Guerra, olvidó el factor parca. Sí, vino la muerte y lo sorprendió en 1877, y esto dio lugar al ascenso de Roca y su llegada a la presidencia. Como vimos en el episodio 4, la llegada de Roca ordena la política argentina en torno al Partido Autonomista Nacional. De ahí en más, entre el 80 y el 16, el juego va a ser dentro del PAN. Entonces, digamos, nuevamente no es un partido político, sino que hay un juego de competencia de distintas coaliciones de gobernadores y presidentes salientes que quieren poner su sucesor. Dentro de este juego, la vicepresidencia era una de las cartas a repartir, no era una ficha. Entonces, para la presidencia de elección de Roca, la ficha de Madero es una ficha que en realidad está pagando, si se quiere, el apoyo de la provincia de Buenos Aires. Madero era un aliado de Dardo Rocha va a terminar siendo gobernador de la provincia, es uno de los autonomistas de Buenos Aires que decide apoyar a Roca, entonces le damos la ficha que le dan, es la de la vicepresidencia. Se nota ahí que no le dan a Rocha la vicepresidencia, en el sentido de que la vicepresidencia era una ficha, pero no era una ficha muy importante, porque no era una ficha que después, o sea, a no ser que haya un accidente o la historia se abra de cierta forma inesperada, que va a pasar, bueno, ese cargo no te valía mucho. Eras presidente del Senado, pero eso tampoco te daba, dado el tipo de política que se jugaba en esa época, donde los gobernadores tenían mucha independencia. En la nueva historiografía se enfatiza más esa descentralización de poder que había, más que la centralización de poder que la hubo en comparación al periodo anterior, pero no era una dirección uninominal unidireccional de la presidencia hacia las provincias, sino que cada provincia va a tener, y cada gobernador, y cada senador, y cada diputado que mandan están jugando su propio juego, ¿no?
Entonces, digamos, es una ficha, pero no es una ficha importante en este juego de coaliciones. En este caso, esta ficha poco importante será Francisco Madero, que estará totalmente eclipsado por Julio Argentino Roca. Esto es un poco por el peso del zorro en la historia y otro poco porque Pancho, si bien había tenido un recorrido político extenso e importante dentro del bando unitario, recibió los restos de Lavalle, por ejemplo, era un político ya algo mayor. Contra los 37 años de Roca, Pancho tenía unos 64, ¿no? Era un político de otra generación. Ahora bien, el resto de los años de dominio panista van a traer una lección importante en cuanto al uso de la vicepresidencia. Pensemos que en los próximos 30 años, en lugar de haber 5 presidentes, va a haber 9. Y el único no sucedido por un vice va a ser justamente Roca. Una vez que el vicepresidente asume la presidencia, no necesariamente tiene que seguir con la política anterior. Al revés, lo que se ve es que una vez que asumen hay un giro importante y que ellos llevan a cabo la política que está en su interés. Teniendo esto en cuenta, los cambios en el camino, nos preguntamos ¿por qué Roca no intentó retener el poder? Se trata de respetar un montón de cosas constitucionales, por lo menos. Entonces, Roca tenía suficiente poder en el año 86 como para buscar un cambio de la Constitución y ser reelegido. Y no lo hace. Por lo menos cuidar las formas constitucionales básicas. Entonces, por ejemplo, bueno, no hay reforma para ser reelegido, no hay cambios. Por más que había muchos pensadores que decían que había que cambiar el sistema presidencialista del parlamentario, eso no se cambia. La idea de, por más que se piensa varias veces cambiar el sistema de la ley electoral, en el sentido que la Constitución no permitía ir más allá de no tener simples mayorías, etcétera, y muchos insisten de que eso no es saludable para la vida política, o eso tampoco se va a cambiar. Es decir, se trata de mantener el engranaje que tanto costó construir, por lo menos formalmente. Y así fue que, intentando controlar su sucesión, pero también de alguna forma a su sucesor, Roca innova también con el control de la ficha del vice. Se empieza a jugar con que, bueno, está bien, va a ser Juárez Celman, pero yo voy a tratar de tener el mayor poder posible. Digamos, la candidatura de Juárez Celman va a ser producto de mi esfuerzo y no del poder de Juárez. Cuando está haciendo ese juego con las provincias, la ficha de la vicepresidencia, primero se la ofrece a Pellegrini, y Pellegrini le dice, espera. Espera a ver si la tenés que jugar en estas negociaciones y la guardamos para otra persona. Y al final, como Roca termina su primer mandato con mucho poder, con mucho apoyo de las provincias, le dice, no, tomá, vos vas a ser el vicepresidente. Del rol de Pellegrini como presidente hablamos largo y tendido en el episodio que le corresponde a Pellegrini, pero no tanto de su vicepresidencia. Sí, es que, bueno, no hay mucho para decir. Bueno, tampoco nada, ¿no? Se fue a Europa, un poco para no quedar en el medio de las peleas entre Juárez, Celman y Roca, pero cuando tuvo que estar tocando la campanita del Senado, estuvo acá. Bueno, bien, Carlos. Eso hasta, bueno, también está que llegan los radicales, viene la revolución y ahí cae Juárez Celman. Pellegrini, digamos, está en esa administración que comienza con un poder muy grande de Roca y un poder muy pequeño de Juárez Celman. Y recordemos que Pellegrini es el aliado de Roca, ¿no? Pellegrini había sido su ministro de guerra. El ministro de guerra en esa época era un puesto muy importante. El ministro de guerra y el ministro de interior eran los dos ministerios claves. E incluso en el 86, que fue en realidad una elección más competitiva, si se quiere, no en cuanto al resultado final, sino a cómo se iba manejando esas coaliciones, esas rivalidades, Pellegrini tuvo un rol muy importante en distribución de armas, etcétera, para aplacar posibles opositores, etcétera. Entonces, digamos, algunos ministros tenían un juego muy importante, un rol importante acá. Entonces, cuando se le da la vicepresidencia, en realidad es un rol oscuro, si se quiere, porque no se avecinaba nada de lo que iba a venir. Y su rol fue que hubiese pasado a la historia sin ninguna novedad. Si no hubiese sido que Juárez Celman finalmente no va a terminar su mandato, de que va a haber una gran revolución, que va a provocar su renuncia, que va a haber una gran crisis económica. Y es ahí únicamente cuando Juárez renuncia que obviamente ahí Pellegrini como vicepresidente asume un rol importantísimo en esos 2 años que va a ser presidente. De Pellegrini presidente llegamos a Luis Sáenz Peña, quien bloquea el ascenso de su hijo Roque, pero que lleva a José Evaristo Uriburu como vice. Nuevamente se va a dar una renuncia y un vicepresidente que debe colocarse súbitamente la banda presidencial.
Y ahí sí tenemos un caso muy interesante, que es un vicepresidente no muy estudiado todavía. Sería interesante una tesis al respecto, que son los años de José Evaristo Uriburu, ¿no? José Evaristo Uriburu es un presidente importante. Viene más bien del lado mitrista, pero viene fundamentalmente de una de las provincias de formación oligárquica más perfectas que tuvo la Argentina, que fue Salta, ¿no? Entonces, en Uriburu está el nudo del regreso de Roca a la presidencia. Y otra vez con un vice que queda en un segundo plano y es poco recordado. ¿Quién se acuerda de Quirno Costa? Muy poco. Siendo una figura muy destacada, interesante, sí, una figura bien, un hombre ilustrado, bien, pero el presidente era Roca. Pobre Norberto Quirno Costa, que venía de ser el ministro del Interior de Uriburu, fue quien firmó el tratado que puso el fin de las hostilidades en Paraguay en 1870 con la suma del actual territorio formoseño, fue ministro de Relaciones Exteriores con Juárez Celman, llevó adelante reclamos por Malvinas y dirigió la reforma constitucional de 1898. Todo muy rico, pero como vice... Y como vice, bueno, fue el vice de Roca, nada más. En 1904, Roca no logra imponer sucesor en la Convención de Notables y asume la fórmula Quintana-Alcorta. Quintana muere en 1906 y Alcorta, cercano a un Pellegrini ya peleadísimo con Roca, como presidente va a llevar adelante el desmonte del armado político roquista. Ahora, figuró Alcorta como vice, veamos. Y ahí, digamos, es interesante ver el cambio de figuras, ¿no? De una figura como la de Quintana, que no era una figura con un poder muy fuerte, un poquito deslucida, si se quiere, en este juego de la política nacional. Una vez que asume Figueroa Alcorta, él va a poder modificar la política desde la presidencia. Pero de nuevo, mientras Quintana era presidente, su figura está desdibujada. Llegamos así a la asunción de la fórmula Sáenz Peña de la Plaza. Y si bien comentamos que Victorino pudo, pero no terminó de desandar el camino iniciado con la reforma electoral de 1912, como vicepresidente su rol también fue secundario, hasta que la muerte de Roca lo hizo colocarse la banda presidencial. Que hay que tener mucho en cuenta cuando uno piensa en el rol del vicepresidente, en esto de los partidos políticos y el juego de la política. Porque me parece que, bueno, en este caso, cuando se elegían así, bueno, una ficha a jugar, que no es muy importante, que hay que mantener este balance interior-Buenos Aires, esa es una cosa. Pero una vez que estamos pensando en algo distinto, que es, por ejemplo, la concordancia, donde en realidad son coaliciones de partidos, donde tienen caudales, no es esta ficha que se juega así nomás, ¿no? Entonces ahí el tipo de negociación, el tipo de peso, quizás que el rol del vicepresidente es otro, ¿no? Pero acá, en esta forma de hacer política, a no ser que le quedara el camino abierto, no parecen tener un rol importante en la política. Ahora bien, ya cubrimos los años del PAN en el gobierno y los múltiples veces que los vices tuvieron que ascender a la presidencia. ¿Pero qué pasó en los próximos 14 años? Durante los gobiernos radicales, los vicepresidentes cumplieron funciones algo diferentes, y así lo destacó Natalio Botana. Irigoyen tenía una visión territorial muy estratégica de la política, y entonces busca un apoyo muy significativo, busca un vicepresidente de La Rioja. ¿Y qué representaba Irigoyen en ese momento? El poder de Buenos Aires, digamos. Irigoyen era la provincia de Buenos Aires más la capital. Entonces, presidente que venía del norte, ¿no? Eso es muy significativo. Y por otro lado, Alvear, cuando es elegido presidente, bueno, ahí sí busca una transacción con su antecesor Irigoyen, porque Elpidio González era un hombre de confianza de Irigoyen, un personaje extraordinariamente atractivo y simpático en la historia argentina por su honestidad, su honradez. Dejó la vicepresidencia y vendía anilinas en la Avenida de Mayo para sobrevivir, ¿no? La sombra de Hipólito Yrigoyen se cierra entonces sobre Luna. Ahora, el caso de Alvear y Elpidio González muestra la relación entre un presidente y un vicepresidente que, si bien pertenecían al mismo partido, no eran parte del mismo sector del partido. A pesar de los diversos conflictos que se podrían haber suscitado entre ambos, más cuando se hacen visibles las facciones entre personalistas y antipersonalistas, la relación entre ellos siguió siendo de cooperación. Así nos lo explicó Ana Virginia Percelo, historiadora y docente de la Universidad Nacional de Rosario. Elpidio, si a alguien es leal, es a Irigoyen, y en realidad es el vicepresidente de Alvear. La fórmula Alvear-González se elige en la convención, como formalmente hacen los radicales. Alvear es número opuesto, Alvear es el candidato de Irigoyen, y en realidad
saca un número importante de votos en la convención. Vos sabés que se votan separados, el presidente y el vice. Entonces saca más votos Alvear que Elpidio, pero está más partida, digamos, la opinión en torno a quiénes deberían ser los vicepresidentes. Hay muchos, digamos, que podrían serlo, dirigentes radicales que pueden hacerlo, pero de hecho esa fórmula, digamos, que es la fórmula que Irigoyen quiere. Elpidio es un hombre de Irigoyen, es un irigoyenista. Y de hecho, cuando Alvear asume el gobierno, Elpidio va a ser como una especie de correa de transmisión entre Irigoyen y Alvear, es decir, Elpidio iba a las reuniones de la calle Brasil, las famosas reuniones que se hacían en la casa de Irigoyen, donde participaba la gente del bloque de la Cámara de Diputados, algunos senadores, venían algunos políticos provinciales a pedirle consejo, la media palabra de Irigoyen. Bueno, Elpidio asistía a esas reuniones en la casa de la calle Brasil y un poco discutía ahí con el grupo del riñón irigoyenista en torno a su rol en relación en su rol como vicepresidente. Inclusive cuando empiezan las desavenencias entre irigoyenistas, digamos, y sectores que empiezan a conformarse como antipersonalistas, parte del conflicto pasa por el Senado. Es decir, los irigoyenistas en determinado momento deciden no concurrir a la apertura de la Asamblea Legislativa en el 24. Sin embargo, en el 25 Elpidio va, consulta con el grupo irigoyenista, con los diputados, etc., y resuelven, digamos, que hay que seguir apoyando a Alvear, a separar a Alvear, por supuesto, del antipersonalismo. Elpidio va a la apertura del periodo, la prensa cuenta que hay un lash y que Elpidio se pone al lado de Alvear, digamos, como avalando al presidente, y que después es criticado por obsecuente por algunos irigoyenistas, pero sin embargo es una decisión que había sido tomada en el seno de los conciliábulos entre los irigoyenistas. Había que proteger a Marcelo, había que avalarlo, digamos, porque en todo caso Marcelo nunca iba a traicionar a Irigoyen. Es decir, o sea que Elpidio es el hombre de Irigoyen en el gobierno de Alvear. En tanto preside el Senado, muchos de los conflictos que se arman entre personalistas y antipersonalistas pasan por Elpidio. En 1928 se da el curioso caso que el vicepresidente electo fallece antes de asumir y es reemplazado. Es así como, en lugar de Francisco Beiró, que había sido ministro del Interior de Irigoyen, asume Enrique Martínez, entonces reciente gobernador de Córdoba, elegido por el colegio electoral. Luciano de Privitelo, cuando nos relató el golpe de 30, nos comentó que algunos sostienen algún grado de participación de Martínez, que terminó luego 2 años en prisión. El golpe del 6 de septiembre, con José Félix Uriburu a la cabeza, incluyó un vice efímero. Enrique Santamarina va a ser un vice durante algo así como 1 mes y medio, cuando presenta su renuncia. Durante las presidencias de la década del 30, las fórmulas se tuvieron que pensar para equilibrar a la coalición de gobierno, llamada la concordancia. Y justo en la concordancia llamada, tiene 3 grandes corrientes. El conservadorismo, que prácticamente está todo alineado atrás de Justo, atrás del golpe, ¿verdad? El radicalismo antipersonalista, que marca, digamos, un fenómeno muy fuerte y muy interesante en la historia del radicalismo, que es un partido sujeto casi permanentemente a divisiones, ¿no? Y luego un partido menor, pero altamente ilustrado, que le proporciona justo aparatos para la administración del Estado muy importante, que es el Partido Socialista Independiente. Entonces, Justo es el candidato a presidente de todos ellos. Los socialistas independientes no presentan ante el colegio electoral candidato, pero los antipersonalistas presentan a Matienzo y los conservadores presentan al hijo de Roca, Julio de Roca hijo. En el colegio electoral gana Roca y termina gobernando la fórmula Justo Roca. Ahí el vicepresidente tiene un papel muy importante en el plano de las relaciones exteriores, ¿no? Recordarán ustedes el pacto Roca-Runciman, ¿no? Si bien la relación entre presidente y vice fue armónica, e incluso hubo cierto protagonismo para el vice Roca Jr. en el gobierno de Justo, no podemos decir lo mismo de la relación que tuvieron Ortiz y Castillo. Es Ortiz es el presidente que viene del antipersonalismo, radicalismo antipersonalista, por consiguiente hay que compensarlo con un presidente que viene del más rancio conservadurismo, de Catamarca, que es Ramón J. Castillo, con una visión del mundo realmente
por emplear una palabra benigna, nublada, ¿no? Neutralista en la Segunda Guerra Mundial, en fin, pensando el mundo como si la Segunda Guerra Mundial fuese el equivalente de la Primera, en fin. Y así le fue. Tal como nos contó Ignacio López en el episodio 10, Castillo no fue un vicepresidente fácil de llevar. Como provenían de sectores políticos diferentes y no tenían afinidad ideológica, Castillo puso distintos obstáculos a las políticas de Ortiz destinadas a terminar con el fraude. No fue fácil de llevar, de traer. Además, cuando Ortiz pidió licencia por enfermedad, Castillo y los conservadores del Poder Legislativo crearon una comisión que seguía la salud del presidente con el objetivo de juntar información para poder destituirlo por incapacidad en caso de que quisiera volver a la presidencia. Yo no quiero un copiloto como ese. Con el golpe del 43 nuevamente tenemos vicepresidentes, pero de facto. Son los turnos de Sabazo Airó, que fallece a los pocos meses, Edelmiro Farrell y Juan Domingo Perón, y finalmente Juan Pistarini. Pistarini era además ministro de Obras Públicas y lo va a continuar siendo durante todo el primer periodo de Perón en la presidencia. Con la llegada de Perón al poder tenemos nuevamente el balance de la coalición y la geografía. Para la vicepresidencia es elegido el radical Hortensio Quijano. Fue una figura muy importante, lo descubrimos eso cuando exhumamos con Ezequiel Gallo el archivo de Alvear, fue una figura muy, muy importante dentro del alvearismo. Sí, sí. No era importante en el periodo de Perón, pero sin embargo, Amaral ha mostrado en un trabajo excepcional que acaba de publicar sobre las elecciones del 46, cómo Perón capta dirigentes territoriales del radicalismo por todos lados, ¿no? Y de todas las tendencias, de la tendencia antipersonalista, de la tendencia irigoyenista, etc. La fórmula Perón-Quijano, había un lema de la oposición que dos chanchos de la mano. Quijano viene del radicalismo, pero no viene del forquismo ni viene de la intransigencia radical. Quijano viene del riñón del propio alvearismo, un radical correntino, que cuando el peronismo se empieza a constituir como un movimiento, empiezan a pensar que el peronismo viene a sustituir el lugar del radicalismo. Y durante la última etapa del gobierno militar, cuando se convoca a civiles a formar parte del gabinete, Quijano es uno de los que acepta formar parte de ese gabinete, junto con Antille y junto con Juan Cook, el padre de John Williams. Esos radicales son expulsados del partido por ingresar al gobierno militar. De todos modos, Perón ya había iniciado las negociaciones con las distintas alas del partido, con el sabatinismo por un lado, para intentar llevar al radicalismo al apoyo a su proyecto, a su candidatura. No lo consigue del partido, pero sí lo consigue de un buen número de dirigentes. Son dirigentes radicales que pasan al peronismo y son dirigentes radicales de distintos sectores internos del partido, ¿no? Quijano entonces ya asume funciones durante el gobierno militar y después finalmente se decide que va a ser Quijano el candidato a vicepresidente. Y en realidad no hay crónicas, no hay sobre esa relación. O sea, después cuando finalmente para la segunda presidencia se opta por la precandidatura de Eva para vicepresidente y Eva no puede asumir esto en función de su enfermedad y de las presiones de los militares y todo lo demás, Quijano vuelve. Pero digo, no hay, por lo menos yo no conozco que haya habido tensiones entre presidente y vicepresidente. Más bien era una fórmula solidaria, no me por lo menos yo desconozco que haya habido tensiones. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico Cabildo Abierto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán ni mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho. En la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente, he tomado mi propia decisión, que en forma irrevocable y definitiva he presentado ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista y en presencia de nuestro jefe supremo, el general Perón. Ahora quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable.
Pese a la renuncia de Eva con el argumento de la enfermedad, va a ser Quijano quien fallezca primero, incluso antes de asumir formalmente su segundo periodo en la vicepresidencia en abril de 1952. El puesto quedó vacante hasta la elección especial que se llevó adelante en abril de 1954, donde triunfó el candidato oficialista Alberto Tesaire. Tras el golpe de la Revolución Libertadora, volvemos a tener vice de facto, provisto por la Marina, el almirante Isaac Rojas. El periodo de las presidencias radicales lideradas por Frondizi e Ilia tiene la particularidad que el balance geográfico Buenos Aires interior no está presente, con todos líderes de Corrientes, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. En el caso del vicepresidente de Frondizi, el santafesino Alejandro Gómez, solo va a estar 6 meses en el cargo antes de renunciar. Alejandro Gómez es un maestro santafesino, que finalmente es elegido por la convención para acompañar a Frondizi en la presidencia. Es un maestro santafesino que viene del tronco radical y que en la división entre Unión Cívica Radical del Pueblo y UCRI, indudablemente opta por la UCRI, opta por acompañar a Frondizi, pero opta por acompañar a Frondizi, como muchos UCRI, en función del programa de Avellaneda, o sea, de un programa de radicalismo, digamos, que profundiza determinados aspectos de la justicia social, etcétera, etcétera. Pero digo, Frondizi asume, lanza como todos los programas juntos, digamos, en pos de asentar la revolución desarrollista, y entonces lanza la batalla por el petróleo, laico libre. Entonces ahí es cuando empiezan a abandonar a Frondizi por distintos lugares, digamos, los intelectuales que lo habían acompañado, su secretario técnico Nicolás Babini, también empieza a sentirse realmente molesto, por decirlo de algún modo, con las políticas del presidente, su vicepresidente. Bueno, y termina armándose una especie de simulación, de farsa, de conflicto, digamos, que lo llevan a la renuncia. Pero en realidad Gómez no acordaba con las políticas ni del petróleo ni en relación a la educación que estaba instrumentando el presidente. Ahora no hay mucho que se sepa sobre esa relación, ¿eh? En el caso del gobierno de Ilia, su vicepresidente fue Carlos Humberto Perete, de Entre Ríos. Las versiones sobre su rol son encontradas. Revistas opositoras al gobierno de Ilia, como confirmado, delinean un perfil un poco maquiavélico, como de quien está a la espera de ocupar el poder. Otros hablan de una relación más cordial, tomando en cuenta la corta presidencia. El periodo de la Revolución Argentina no tuvo vices por parte de la Junta, y recién volvemos a tener uno con Vicente Solano Lima y la llegada de Cámpora al gobierno. Son 45 días de gobierno. Si tuvo tiempo de tocar la campana más de un puñado de veces, es mucho. Y vamos a llegar entonces a la fórmula Perón-Perón y a la primera mujer electa en una fórmula presidencial, María Estela Martínez, Isabelita. No sé si hay balance regional, coalicional o marital para esa elección. Sí, yo imagino un poco de todos. Durante el proceso, la Junta no eligió vices, así que saltamos al retorno de la democracia en 1983, cuando se produjo el triunfo de Alfonsín con su compañero de fórmula, Víctor Martínez. Hay una presidencia muy unificada, que es el papel de Víctor Martínez como vicepresidente, que es un papel muy digno de gran acompañamiento de Alfonsín y que responde a una línea de coalición territorial. La fórmula de Alfonsín es un líder típicamente bonaerense, como Raúl, como Alfonsín, con una figura, no con un liderazgo popular, pero sí una figura muy destacada, además con la prosapia que tenía, de Córdoba, como era Víctor Martínez. Tal vez haya habido algún que otro roce, pero sí, una lealtad muy grande, y una gran dignidad presidiendo el Senado y demás. La relación entre ambos fue armónica, pero Martínez no tuvo un rol relevante en el gobierno y no usó su cargo para tener mayor visibilidad o proyección política, por ejemplo. En 1989, con el triunfo de Menem, quien asumió la vicepresidencia fue Eduardo Duhalde. En esta fórmula también había equilibrio territorial, presidente del Interior y vice de Buenos Aires. Ambos provenían de un sector del peronismo que se había enfrentado a Cafiero, quien en ese momento era el gobernador de Buenos Aires y el presidente del partido. El perfil de Duhalde era bastante más alto que el de los vices hasta entonces. Hasta participaba de las reuniones de gabinete, por ejemplo. Si bien hubo cooperación entre ambos, había algunos temas que generaron rispideces, como la influencia del grupo Yoma en la Casa Rosada. Sin embargo, la vicepresidencia fue corta, ya que en 1991 Duhalde la dejó para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, cargo que pasaría a ocupar 2 veces consecutivas. El segundo vice que tuvo Menem durante su segunda presidencia fue Carlos Rucauf. Nuevamente se reeditó el eje Interior-Buenos Aires. Y nuevamente se reeditó el pase de la vicepresidencia a la gobernación, aunque esta vez sin renuncia.
Hacia el final del mandato, cuando el presidente buscó su reelección, Rukauf se acercó al sector de Duhalde, quien terminaría siendo el candidato a presidente del PJ. Hasta acá entonces las fórmulas presidenciales tras la transición democrática fueron de bastante cooperación, al menos a grandes rasgos. La situación cambia con el gobierno de coalición de la Alianza. El binomio presidencial incluía a De la Rúa por la UCR y a Carlos Chacho Álvarez por el FREPASO. Esta fórmula no contaba con equilibrio territorial, ya que los dos miembros habían desarrollado sus carreras políticas en la ciudad de Buenos Aires. A diferencia de las fórmulas que veníamos viendo desde 1983, este binomio no fue cooperativo. Sobre esta difícil relación nos habló Ernesto Calvo, politólogo e investigador de la Universidad de Maryland. La decisión del Chacho como vicepresidente no es una decisión de fórmula, sino de interna. Entonces estaba aceptado en la interna que realizan radicalismo con el FREPASO, que el que gana va a ser presidente, y hay un cogobierno que es medio particular en Argentina porque uno sabe que el vicepresidente no tiene constitucionalmente ningún tipo de prerrogativa. Entonces el Chacho es elegido como presidente, pero no tiene espacio constitucional para hacer absolutamente nada. En el conflicto de influencias, porque no hay instituciones que lo puedan apoyar, las presiones del Chacho terminan con De la Rúa diciendo el presidente soy yo, y hay una sola presidencia, y empujando al Chacho a aceptar la condición de marginalidad o subir la apuesta. Creo que todos los que estamos en aquel momento, en el gobierno, en distintas posiciones de gobierno, pensamos que la decisión del Chacho fue apresurada y que no tenía mucha salida. Al mismo tiempo, el acta de defunción de la alianza ya estaba firmado, con lo cual la única pregunta era quién se movía fuera de la casa. Así que la posición del Chacho era insostenible desde el punto de vista de que la Constitución argentina no es una Constitución diseñada para un ejecutivo en coalición, y esto es una coalición que se pretendía de gobierno. Ahí que el conflicto entre el Chacho y De la Rúa fuera inmanejable. Uno quería tener voz, el otro no quería dársela, y ambos creían que tenían la mayor parte de los votos. Entonces la relación entre presidente y vicepresidente se fue haciendo cada vez más difícil hasta que finalmente el 6 de octubre del año 2000 se produjo la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez. Terminando el verano, un colega que estaba muy cerca del Chacho, vamos a decir de ese modo, me dice que que ya está todo jugado, que no es sustentable y que la única pregunta es cuándo, qué es lo que tiene que definir la ruptura. El caso de las coimas en el Senado presentó una oportunidad para tratar de realizar una ruptura que fuera justificable políticamente, porque es una gran renuncia. Pero en realidad eso fue, un evento entre tantos que podrían haber disparado algo que ya estaba decidido. Antes de que ocurriera, ya internamente la decisión creo estaba tomada y había sido comunicada de distintas formas en los diálogos que había lateralmente. Entre la renuncia del Chacho y la asunción de Néstor Kirchner, en mayo del 2003, la vicepresidencia se mantuvo vacante. Pasaron demasiados presidentes como para ponerse a pensar quién iba a ser el vice, imagínate, no se nos ocurrían los presidentes. Cuando llegó entonces el turno de Néstor Kirchner, su copiloto fue Daniel Scioli. Nos comimos un payaso. A diferencia de Kirchner, que venía con un largo recorrido político, Scioli, conocido como figura deportiva, había ingresado a la política en 1997 como diputado nacional por el menemismo. En la presidencia de Rodríguez A había sido secretario de Turismo y Deporte, cargo que mantuvo durante toda la presidencia de Eduardo Duhalde. Scioli tenía buena imagen en la opinión pública, por lo que podía sumarle votos a Kirchner, que era un candidato menos conocido para el electorado en general. Una vez en el gobierno, sin embargo, pronto surgieron las diferencias de estilo e ideológicas. Esto se puso en evidencia cuando Scioli hizo declaraciones a la prensa en relación con la política de derechos humanos de Kirchner y la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. ¿Qué dijo? En esa ocasión, Scioli sostuvo, en un país en serio, el Congreso no anula leyes. Y no solo esto, Scioli también hizo declaraciones en torno a la política de tarifas de servicios públicos. A Kirchner esto no le cayó para nada bien, y según trascendió, le molestó la construcción de poder paralelo por parte del vicepresidente. Pequeño kiosco que había ahí. Como respuesta, Néstor Kirchner pidió la renuncia a funcionarios que respondían a Scioli, aislando al vicepresidente por el resto de la gestión. En 2007, nuevamente la vicepresidencia se convirtió en un trampolín para llegar a la gobernación de Buenos Aires. El binomio Cristina Kirchner-Julio Cobos también resultó conflictivo. La elección de Cobos venía a sellar una coalición entre el kirchnerismo y los llamados radicales K para consolidar la transversalidad. Cobos además parece tener un perfil bajo que se podía complementar bien con el de Cristina Kirchner y, como provenía de Mendoza, le daba equilibrio territorial a la fórmula. Además, supuestamente se complementaban porque Cristina Kirchner había tenido una trayectoria larga en el poder legislativo y Cobos se había desempeñado solo en cargos ejecutivos.
Sin embargo, esta aparente complementariedad se terminó a los pocos meses de iniciado el gobierno. Sí, duró muy poco. En el contexto del conflicto con el campo por las retenciones a los sectores agroexportadores, el vicepresidente Cobos presionó públicamente para que el proyecto sea enviado al Senado. Cuando el proyecto quedó empatado en el Senado, Cobos votó en contra del gobierno. Desde el gobierno se lo tildó de traidor y se pidió su renuncia en numerosas ocasiones. Si bien no renunció, a partir de ese momento Cobos dejó de formar parte en los hechos de la esfera del Poder Ejecutivo y se convirtió en un referente político de la oposición. Las relaciones entre presidente y vicepresidente en la segunda presidencia de Cristina Kirchner y en la de Mauricio Macri fueron de lealtad y cooperación en ambos casos. A su vez, ambos son casos de alineación ideológica y metropolización de la fórmula, ya sea Amado Boudou o Gabriela Michetti. Le preguntamos a Facundo Cruz que hizo un trabajo sobre justamente el balance de todas las fórmulas que se presentaron en elecciones de 1983 para acá sobre este tema. La realidad es que el 70% de las fórmulas presidenciales fueron balanceadas, es decir, presidente de una provincia, vicepresidente de otra provincia. Y las fórmulas más competitivas, ¿sí? las principales, tienden a ser mucho más balanceadas incluso. Es decir, si tomamos solamente las 5 principales que hubo en cada elección y lo desagregamos también por año electoral, los porcentajes aumentan. Hay mayoría de años donde, incluso puedo mencionar el año 1983, el año 2003, el año 2007, el año 2011 y el año 2019, las 5 fórmulas presidenciales fueron balanceadas, las 5 principales fórmulas presidenciales fueron balanceadas. El 46% de todas estas fórmulas presidenciales del 83 hasta la fecha fueron lideradas por porteños, candidatos a presidentes de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces acá hay un dato importante porque desde la Ciudad de Buenos Aires se construyen candidaturas presidenciales y a la hora de buscar vicepresidentes, tomando toda la población y tomando en cuenta esta idea de esta clasificación de las fórmulas menos competitivas, uno podría decir que fuerzas porteñas terminan poniendo fórmulas porteñas. Entonces acá hay alguna asociación entre estos dos factores. Pero sí es un dato general importante saber que el 46% de los candidatos a presidentes que compitieron desde el 83 hasta la fecha tenían su base política en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que hay una práctica general en donde quienes compiten por la presidencia tienden, en la medida de lo posible, a elegir vicepresidentes que los complementen regionalmente, es decir, buscar vicepresidentes que sean de otras provincias para lograr este balance regional, al menos si uno busca ser electoralmente competitivo en Argentina y competir por la presidencia. Y bueno, ahora tenemos una fórmula más, una fórmula ya consagrada, Fernández, nuevamente metropolitana, porteña o prácticamente. Solo el tiempo dirá qué tipo de relación tendrán por delante dos personas que se conocen mucho, habiendo sido incluso uno jefe de gabinete de la otra. Les agradecemos mucho a Paula Alonso, Natalia Botana, Victoria Percelo, Ernesto Calvo y Facundo Cruz por participar de este episodio. Le recomendamos el libro de Mario Serrafero, El poder y su sombra, los vicepresidentes. En esta ocasión, en lugar de circunscribir a presidentes del Monte Rushmore, dejamos que nuestros invitados sean un poco más libres y le preguntamos a, por ejemplo, Paula Alonso, ¿cómo sería un asado de entresiglo? ¿Con quién me gustaría comerme un asado? Bueno, dado que tengo un periodo del 80 al 16 para elegir, invitaría a este asado a Roca, a Juárez Selman, a Pellegrini y a Roque Sáenz Peña. Y las invitaría porque, obviamente porque se pelearon entre ellos, entonces me gustaría ver cómo se pasan factura. Pero en ese pase de factura me parece que lo que sería interesante es ver sus distintos puntos de vista. Porque generalmente a veces tenemos la tentación de pensar en este periodo como un periodo hegemónico y homogéneo, pero hablando con los distintos personajes eso nos daría más pinceladas de las diferencias que había entre ellos. Hay que decir que Roca y Juárez Selman no se hablaron nunca más, a pesar de que eran sus mujeres eran hermanas. Por lo cual quizás no aceptaría el convite. Y Roque no lo quería a Roca, y Pellegrini también se peleó con Roca. Pero bueno, quizás si los agarro todos viejitos y juntos, y ellos miran para atrás su performance y lo que resultó a la Argentina para el año 16, digamos, por ponerle una fecha, me gustaría ver cómo ellos vieron sus propias performances y lo que resultó de ese periodo, desde su punto de vista. Y Natalia Botana talló un Monte Rushmore, que es el siguiente. Sin lugar a dudas, Alvear y Alfonsín. En el 19 es difícil porque realmente el ramillete es muy atractivo, muy atractivo.
No es sencillo, no es para nada sencillo. Si tuviese que elegir un presidente por el lado del poder, tendría que poner a Roca, sin lugar a dudas. Roca, al fin de cuentas, es el hacedor del Estado argentino. Si tuviera que elegir un presidente por el lado del proyecto de la transformación de un país que era poco y nada, en una nación moderna, en una nación liberal, en una nación educada, en una nación abierta a la movilidad social, bueno, inevitablemente ahí hay que caer en Mitre y en Sarmiento, ¿no? Pero ahí se nos van a 5. Así que bueno, quédense con Sarmiento. Les recomendamos suscribirse al podcast, ya que pronto estaremos con novedades y nuevas temporadas en torno a la banda presidencial. Y también, si les gustó esta temporada, no dejen de compartirla en sus redes sociales, grupos de WhatsApp o allegados epistolares para hacer crecer la conversación histórica. Hasta entonces, yo soy Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. ¡Chau! Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.